Vamos a dar comienzo, hermanos, a la palabra de este día. Sean todos bienvenidos. Quiero que podamos estudiar un tema que comenzamos hace 2 semanas atrás. Estuvimos hablando acerca de la tibieza en la familia como uno de los enemigos que nos encontramos en medio de la sociedad, ¿verdad? En las familias. Y de alguna manera quiero pues dar continuación a ese tema que estuvimos analizando hace 2 semanas y que hicimos un paréntesis la semana pasada, pero para mí es importante que podamos terminar de ver justamente este tema tan importante. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy lo he titulado tibieza o consagración. Tibieza o consagración. Y vamos a pedirle a Dios su ayuda. Por favor, le pido ahí en su lugar, pueda ayudarme con una oración. Ahí en su corazón le pueda decir a Dios: Señor, háblame a través de esta enseñanza. Padre, hoy te damos gracias, Señor, porque una vez más nos has juntado en este lugar. Hemos alabado tu nombre, hemos podido entender que tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Y sabemos, Padre, que tienes palabras de vida eterna para cada uno de nosotros, Señor. Que te pedimos el día de hoy que tú nos hables a través de tu palabra, que vengas, nos instruyas, puedas estar aquí en medio de nosotros, Señor, incluso aún quitando, Señor, si fuera el caso, quitando la tibieza de cualquier persona, de cualquier hogar, y que en su lugar tú pongas el fuego que tanto anhelas ver en el corazón, Señor. Padre, yo te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que abramos la escritura, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Vamos a leer solamente un pasaje, un versículo, en el verso 49, porque es una palabra que de hecho está contenida dentro de un contexto en el cual el Señor Jesús nos vino a llamar a levantarnos en medio de una generación que se iba a oponer a las cosas de Dios, que se iba a estar incluso en contra de las cosas de Dios. Y fíjate qué dice el verso 49 de Lucas 12. Dice: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Nuevamente dice la pregunta, dice: fuego vine a echar en la tierra. Hermanos, Dios quiere ver el fuego en el corazón de los seres humanos. Y cuando habla fuego, se refiere a una pasión, se refiere a una entrega, se refiere a algo que quema, hermanos. Y dice: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Verso 50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 en contra de 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ¿Por qué es esto, hermanos? Porque en ocasiones, cuando hay una persona dentro del hogar que se quiere levantar para hacer la voluntad de Dios, hay quienes se oponen. Siempre va a ser eso. Cuando 2 personas en un hogar o la familia completa caminan desinteresadamente de las cosas de Dios, no les interesa en lo más mínimo el nombre y el honor de Dios, como que la cosa va marchando aparentemente, y lo digo entre comillas, bien. Pero no quiera uno de aquellos integrantes de la familia empezar a buscar de Dios, empezar a consagrarse a Dios, empezar a buscar con seriedad a Dios, cuando todo mundo se le viene encima. Díganme si no es cierto. En ocasiones es más fácil seguir la corriente, ¿verdad?, que ir nadando contra la corriente. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: ancho es el camino y espacioso
y la puerta también, ancha, amplia. El camino y la puerta que llevan a la perdición, dice, y muchos transitan por él. Pero angosto y estrecha es la puerta que lleva a la vida. En otras palabras, no es algo sencillo, no es algo fácil. Lo fácil es vivir como el mundo vive, como la gente allá afuera sin Dios vive. Sin embargo, Dios no quiere que tú y yo vivamos así. Dios por algo nos está trayendo a este lugar para abrir su palabra, para conocer su voluntad. Y como lo cantábamos en el canto, que Él nos ha demostrado qué es lo que pide Dios de nosotros. Dios te ha mostrado qué pide de ti, una vida entregada, una vida vuelta del pecado, abandonando la maldad y volviéndonos a Dios. Eso es lo que Dios pide. No es difícil, no es algo imposible. Bueno, para el hombre en su fuerza es imposible, pero para Dios todo es posible. Teniendo el deseo de Dios de nuestro lado, las cosas pueden ser posibles en este caso. Así que por eso quiero comenzar con este texto, porque Dios quiere traer fuego a nuestra vida. Dios quiere traer fuego. Y cuando digo fuego, por favor que nadie se confunda con el fuego que se promueve allá en la religión, ¿verdad? Que es andar aventando sillas, danzando por ahí, ¿verdad? Dando vueltas incontroladamente. Y dice, ay, cayó el fuego del Espíritu. No. El fuego de Dios es cuando Dios viene a nuestro corazón y nos enciende una pasión, un primer amor hacia Él. Ese es el fuego que Dios busca, ese fuego que hace la voluntad de Dios. Eso es lo que queremos el día de hoy, que Dios venga a encender. Solamente a manera de resumen y recapitular un poco algunas verdades que estuvimos analizando la semana antepasada. Cuando estuvimos describiendo el pecado de tibieza, dijimos que la tibieza es un estado espiritual donde la persona no se encuentra entregada a Dios completamente, pero tampoco, ¿verdad?, se encuentra entregada de lleno al mundo. En otras palabras, está con un pie en Dios y con otro pie en el mundo. Está prácticamente en término medio. No está ferviente, no está fervorosa la persona, pero tampoco está frío. Tampoco está, ¿verdad?, completamente enajenado de las cosas de Dios, indiferente, sino que con un pie está en Dios y con otro pie está en el mundo. Se trata, por lo tanto, de una persona que de labios honra a Dios, pero que con su corazón está lejos de Él. En otras palabras, es una persona religiosa. Y quiero explicar un poquito esta palabra cuando la utilizamos. Una persona religiosa es una persona que está entendida de la palabra de Dios. Sin embargo, tiene letra, tiene conocimiento, tiene doctrina, pero no la vive. Esa es una persona que solamente tiene una religión, una vida religiosa. Y veíamos en la enseñanza antepasada, a través de las Escrituras, cómo el pecado de tibieza es uno de los pecados más aborrecibles ante los ojos de Dios, y así lo debes entender tú. La tibieza es uno de los pecados más aborrecibles, detestables ante los ojos de Dios. De hecho, en el libro de Apocalipsis, en lo que se conoce como el mensaje a las 7 iglesias, hay un mensaje a la iglesia de Laodicea y la reprende el Señor Jesús duramente, y de hecho le advierte que si no deja su tibieza iba a ser vomitada de la boca de Dios, dándonos a entender que ese pecado es detestable a los ojos de Dios. ¿Qué es aquello? Y perdón por la palabra, pero ¿qué es aquello que devolvemos? ¿Qué es aquello que sacamos de la boca? ¿Qué es aquello que vomitamos? Aquello que nos cayó mal, ¿verdad? Aquello que no nos gustó. Entonces, cuando la Escritura, el Señor Jesús le dice a una iglesia, incluso le dice, ojalá fueses frío. Dice, ojalá fueres caliente, fervoroso. Dice, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No es cualquier advertencia, hermanos. Es una advertencia fuerte, porque así ve Dios el pecado de tibieza.
Así ve Dios el pecado de tibieza. Algunos podrían pensar, bueno, pero ¿qué no tibio es mejor que frío? Bueno, no está caliente, pero pues tampoco frío, desinteresado. Quiero decirte, a los ojos de Dios no es así. Jesús dijo, ojalá fueses frío, estuvieras completamente desinteresado en las cosas de Dios, porque una cosa es cierto, el frío se conoce y se considera a sí mismo que está mal delante de Dios, pero no le interesa. Pero sabes, el problema es con el tibio, porque el tibio piensa que está bien, el tibio piensa que ahí la lleva, el tibio piensa que tiene uno que otro errorcito cuando no se da cuenta que su vida está completamente alejada de Dios. Así eran los fariseos. Con sus labios honraban a Dios y se decían que lo buscaban, pero su corazón estaba bien lejos de Dios. Y Jesús dijo, en vano me honran. De tal manera que no es mejor estar tibio que frío, es mejor estar fervoroso, ¿verdad? Fervoroso. Ese es el estado espiritual en el cual Dios quiere que tú y yo estemos. Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte de este estudio. ¿Cómo afecta la tibieza? La pregunta que tenemos que responder en este día, ¿cómo afecta la tibieza en el hogar? Acordémonos, estamos en la serie que hemos titulado La Familia, que de hecho hoy es el tema 20, por cierto, de esta serie interesante de estudios que hemos estado enfocados a hablar acerca de la familia, la relación de pareja, las obligaciones del esposo, las obligaciones de la esposa, el derecho del esposo, de la esposa, los errores que se cometen en la crianza de los hijos, todo lo que ya se habló, hermanos, todo esto va conectado. Y estamos mirando el día de hoy justamente uno de los pecados más terribles que puede afectar la familia, que es el pecado de tibieza. ¿Cómo afecta la tibieza en el hogar? La respuesta sería terriblemente. Terriblemente. La tibieza afecta el hogar terriblemente. Un hogar, escúchame bien, donde la tibieza espiritual es el pan de cada día, será un hogar donde Dios no brille con intensidad. Será un hogar donde la luz que es Cristo esté apagada y los que habitan en ese hogar andarán en tinieblas. Menuda cosa. En cierta ocasión, para ponerte un ejemplo de lo que es la tibieza, platicaba con una mujer, una madre de familia, que decía estar interesada en Dios y que de hecho, según ella, vivía caminando con Dios. Tuvimos una plática porque ella quería que le dijera yo su estado espiritual de acuerdo a la Escritura, y había cosas que no cuadraban en su vida. Al estar platicando con ella y ella decirme yo estoy bien, no hay pecado en mi vida, yo estoy caminando con Dios, aparentemente se veía una vida, ¿verdad?, en rectitud. Sin embargo, casi al finalizar la plática le hice varias preguntas sencillas. La primera que le hice a esta mujer, le dije, ¿oras diariamente? Y ella me dijo, no, hermano, no me da tiempo. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo oras? Perdón, ¿cuánto tiempo lees la Biblia al día? Me dijo, tampoco, hermano, leo la Biblia. Ok, le pregunté, ¿acaso ves alguna programación en la televisión? Y me dijo, sí. ¿Qué programación? Me dijo, las telenovelas. Ok, ¿cuánto tiempo le dedicas? Y me dice, bueno, pues de 1 a 2 horas. Y le dije, a ver si vamos entendiendo. ¿No tienes tiempo para orar? ¿No tienes tiempo para leer la Biblia? Pero sí tienes tiempo para estar pegada al televisor. ¿De dónde sacarás la gracia y la fuerza que necesitas para poder criar a tus hijos? ¿De dónde podrás sacar, por ejemplo, esa mujer, la sabiduría que se requiere para guiar el hogar?
¿de dónde obtendrá las fuerzas o el ánimo para soportar las adversidades en los días de batalla si no se está apoyando en Dios? ¿Sabes? Al empezar a rascar por ahí, esta mujer dijo: la verdad es que no estoy viviendo conforme Dios me está mandando. Y empezamos entonces a descubrir que había gritos, que había maltratos hacia sus hijos, que era una mujer iracunda, que era una mujer que se enojaba fácilmente, que era una mujer que se salía de sus casillas rápidamente, que era una persona que por no estar apoyándose en Dios, ella pensaba que sí, pero no se apoyaba en Dios, sino en su propia fuerza, en su propio entendimiento. Y amados hermanos, este camino no lo vivimos tú y yo en nuestra fuerza y en nuestro entendimiento, sino pegados con Dios. Esto no lo podemos caminar solamente en la buena disposición que tengamos. Esto no lo podemos caminar. No podemos hacer la obra de Dios a menos, como Jesús lo dijo: si no permaneces pegado a mí, no podréis hacer absolutamente nada. Separados de mí, nada podéis hacer. De tal manera que al final esta persona me dice: la verdad es que no soy cristiana. Y dije, bueno, por lo menos se da cuenta de que dónde está el fallo, dónde está el error. Y quiero decirte, eso es tibieza espiritual. No es frialdad. Vuelvo a repetir, porque el frío está indiferente a lo de Dios. Se sabe que está mal, pero no le interesa. Sin embargo, el tibio piensa que está bien, aunque ande haciendo pecados sutiles. Aún así piensa que está bien y que va camino al cielo. Grave error. Sin embargo, ¿sabes qué sucedió con esta mujer del testimonio? Al final le presento el verdadero estándar que Dios demanda, no yo, el estándar que vemos en la Escritura. Y hermanos, aquí no queremos engañar a nadie. Mi objetivo no es hacerte creer algo que no es, porque yo voy a entregar cuentas de ti. Imagínate si te engaño por querer tener números, por querer tener una congregación inmensa de multitudes, ¿verdad? Y solamente vienen y los bautizamos y los ingresamos y decimos no pasa nada y llévatela, Dios va a ir haciendo la obra poco a poco en tu vida, como sí lo dicen allá afuera en la religión. Pero como queremos hablarte con verdad, porque la verdad os hará libres, así dijo el Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero la verdad duele en ocasiones. Y a esta mujer le dije, ¿sabes qué? Ya que te has dado cuenta de que no estás caminando correctamente con Dios, mira, se les puso la verdad delante de ella. ¿Y sabes qué hizo? Se levantó y se fue. Y dijo, dura es esta palabra. Por eso, hermanos, el pecado de tibieza es uno de los pecados más difíciles de desarraigar a veces del corazón del hombre. Dios lo sabe, y no por algo le dijo a la Odisea, te vomitaré de mi boca. Es decir, Dios tuvo que ocupar incluso una palabra sumamente dura, porque es dura la palabra. Te vomitaré de mi boca. Imagínate escuchar eso de las palabras de los mismos labios del Señor. Es algo tremendísimo, hermanos. Pero ¿qué estaba buscando Jesús? Hacer reaccionar a su iglesia de la Odisea, hermanos. Porque ella se sentía rica, pensaba que se había enriquecido, que de ninguna cosa tenía necesidad. Sin embargo, Jesús dijo, ¿y no te das cuenta que eres una iglesia miserable, que estás pobre, que estás ciega y que estás desnuda? Así le dijo, hermano. La reprensión fue muy fuerte. Sin embargo, cuando yo veo en las Escrituras el caso de un padre de familia, que lo vamos a ver ahorita, que fue tibio, que no actuó cuando debía, que dejaba que sus hijos hicieran maldades y ni siquiera les estorbaba, quiero que tú veas cómo Dios se indigna con este pecado
de tibieza y también para que veas las graves consecuencias que acarrea este pecado. Este personaje que vamos a ver no era cualquier gente. Quiero ponerte un ejemplo escritural, bíblico, de lo que es la tibieza y cómo afecta en el hogar. Pero vamos a ver el caso de un hombre que no era cualquier hombre, era un sacerdote llamado Elí. En otras palabras, un hombre llamado para ser un ministro de Dios, alguien que se tenía que levantar por Dios y por su verdad en medio de su pueblo, el pueblo de Israel. De hecho, alguien que tenía la sagrada, escúchame bien, la sagrada tarea de ministrar en la presencia de Dios y llevarle palabra al pueblo. No era cualquier tarea, hermanos. Ahora, yo quiero conectar esta enseñanza porque lo hemos dicho. Los padres somos los ministros de nuestro hogar. Amén. Los padres somos los responsables de poder llevar a nuestros hijos a la presencia de Dios. No es la escuela dominical, que con mucho amor y con mucha dedicación, cuando tú traes a tus pequeños, los atendemos, ¿verdad? Con esmero, dándoles enseñanzas a su nivel. Pero la responsabilidad de lo espiritual recae en los padres de familia que están aquí presentes. ¿Cuántos queremos levantar una generación de jóvenes, de niños que brillen para Cristo, hermanos? ¿Cuántos estamos comprometidos en este lugar para levantar una descendencia para Dios? Levanta tu mano. Ok, nosotros estamos dispuestos a levantar una descendencia para Dios. Por eso se parece, ¿verdad?, el ejemplo que vamos a sacar, porque ese hombre era un hombre llamado para ser un ministro de Dios. Alguien que tenía la sagrada tarea de ministrar en la presencia de Dios y de llevarle palabra al pueblo. Este hombre tenía 2 hijos en el sacerdocio también. Sus nombres de sus hijos, Ofni y Finés. Y la vida de este padre de familia, por favor, quiero dejarte de tarea que revises Primera de Samuel, todo el capítulo 1 y 2 hasta el 3, para que te des cuenta cómo describe la Biblia la vida de este padre de familia con sus 2 hijos. Ahora, antes de leer algunos pasajes de ahí de Primera de Samuel, solo quiero situarnos en el contexto histórico. ¿Cuándo fue que se desarrolla esta historia que leemos en Primera de Samuel? Particularmente los primeros capítulos. ¿Cuál es el contexto, el trasfondo histórico social en el que se encontraba el pueblo de Israel en aquella época? Bueno, quiero decirte, era una decadencia moral. Yo creo que todos nos acordamos de un libro del Antiguo Testamento que es el libro de los jueces, ¿verdad? Hay una frase famosa con la cual concluye el libro de los jueces. Dice: en aquel tiempo no había rey en Israel. Jueces 21-25. En aquel tiempo no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa es la radiografía de la situación espiritual del pueblo de Israel. Yo te invito a que leas el libro de Jueces. Todos nos acordamos qué hicieron los malvados de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Cuando llegaron los ángeles a visitar a Lot, que se querían quedar en la plaza pública a dormir, y que Lot dijo: no, yo conozco a mi gente, ¿verdad? Conozco a los varones de aquí, vénganse. Y los llevó a esos varones que eran ángeles de los cielos y los llevó a su casa. Pero ¿qué dice la Escritura? Que al caer la noche llegaron, se habían juntado todos los varones, porque se corrió la voz de que había 2 varones hermosos, diferentes, ¿verdad? Y llegaron ahí con Lot y le tocaron y le dijeron: sácalos, queremos conocerlo, queremos pervertirlos. Y Lot dijo: no hagan esta maldad. Tengo unas hijas, se las voy a sacar y hagan con ellas lo que quieran.
y dijeron, no, queremos a esos varones. Estaban tan depravados esos hombres que querían a los ángeles también pervertirlos. Y nos asombra, ¿cierto o no?, lo que hicieron. En el libro de los Jueces se nos cuenta una historia muy similar que sucedió, ¿sabes dónde? No en Sodoma, no en Gomorra, en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel. Igual. Con un hombre que llevó a su concubina, la cual abusaron de ella desde la noche hasta que cayó la mañana y la mataron, la violaron. ¿En qué libro nos dice eso? Libro de Jueces. Para que te des cuenta de los altibajos espirituales en los cuales se encontraba el pueblo de Israel en ese tiempo. El pueblo estaba viviendo en una tremenda apostasía, se habían apartado de Dios, la gente hacía lo que le venía en gana. Estamos al final de la época de los jueces. De hecho, quiero decirte, Samuel fue el último juez que Dios levantó antes de pasar a la época de los reyes. Esa es la transición. Está Jueces, primera y segunda de Samuel. Sin embargo, dentro del libro de primera y segunda de Samuel ya se habla acerca de los reyes que vinieron a gobernar Israel, y sobre todo el primero, que fue Saúl, al cual ungió este hombre llamado Samuel. ¿Ok? Es importante tener el contexto para que podamos nosotros darnos cuenta de cómo estaba la condición espiritual en aquel entonces. Ok, entonces en este contexto es que se desarrolla esta historia. Y ahí está ese hombre, sacerdote, llamado Elí. Este hombre había caído en un terrible pecado de tibieza. Al estar en esta condición, comenzó a tener varias cosas en su vida muy interesantes de analizar. Si extendemos este estudio, nos llevaríamos muchos días para poder terminarlo. Solamente te doy algunos datos para que tú los estudies en casa. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 12 al 17, empieza a hablarnos de una mujer llamada Ana, una mujer estéril que deseaba tener hijos, pero era estéril, no podía. Y un día, mientras subió a el templo de Dios, estaba ahí, ¿verdad? Orando esta mujer, y de alguna manera empezó a derramar su corazón delante de Dios. Y empezó a ser tanta su angustia que le empezó a decir a Dios: Señor, dame un hijo y yo lo voy a dedicar a ti. Y dame un hijo, Señor. Y estaba angustiada la mujer, y ahí estaba a un lado el sacerdote Elí, viendo que la mujer no emitía voz audible, sino que movía los labios solamente, y estaba tirada ahí, postrada, me la puedo imaginar, llorando, derramando sus lágrimas. Y entonces Elí la tuvo por una mujer ebria, y le dijo: ya digiere tu vino. En otras palabras, no tenía un discernimiento espiritual de las cosas, o ya lo había perdido. A Ana la reprende duramente e injustamente, pero con el pecado de sus hijos, Elí es muy blando, como lo vamos a ver más adelante. En otras palabras, el celo de Dios se había apagado en él. Ya no juzgaba rectamente. Número 2, por lo tanto, primer punto, vemos a un Elí que no sabía discernir lo espiritual. Número 2, sus hijos no habían sido instruidos correctamente en los caminos de Dios. Esto es lo que provoca la tibieza. Vamos a primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice: y los hijos de Elí eran hombres impíos. Qué palabra tan fuerte. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué descripción nos deja la Biblia? Eran dos jóvenes que estaban ahí, pero que no debían estar en el sacerdocio. ¿Estás de acuerdo? Oye, pues si eran impíos y si no tenían conocimiento de Jehová, ¿qué hacen al frente ministrando en las cosas sagradas de Dios? Por eso el pueblo estaba como estaba. Porque una cosa también te voy a decir: como estaba, y tú lo puedes ver en las escrituras,
de acuerdo a cómo estaba el líder en aquella época. Si el líder estaba bien, si el rey estaba bien, por ejemplo, el rey David en su momento cuando estuvo bien, el pueblo gozaba también de una presencia de Dios. Pero cuando el rey era malo, malvado y perverso, el pueblo se desenfrenaba también. Por eso qué importante, hermanos. Cada uno de los padres de familia, varones, ¿verdad?, que tienen hijos en edad de crianza, son los líderes de su hogar. Y si hay madres que son solteras, ¿verdad?, y que no está ahí el esposo acompañándoles, porque son madres viudas, ¿verdad?, tal vez, o mujeres solas, pues tú eres la que llevas adelante el hogar, pero eres líder. Y si la cabeza está bien, la familia va a estar bien. Pero si la cabeza empieza a trastabillar, y esto lo he visto incluso en la vida actual, si de repente una persona se empieza a descuidar de las cosas de Dios y el varón empieza a trastabillar y empieza a hacer cosas incorrectas, se viene un derrumbe moral en la familia. Y no he visto uno ni dos casos, muchísimos casos. Los hijos, número 3, los hijos de Elí eran hombres que obstruían la comunión que quería el pueblo tener con Dios a través de las ofrendas. Vamos a 1 de Samuel capítulo 2, versículo 13 al 17. Dice la escritura: y era costumbre, ya se les había hecho un hábito, costumbre de los sacerdotes con el pueblo. ¿Y a qué sacerdote se refiere? Ofni y Finés, los hijos de Elí, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, ¿sí?, un instrumento así de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras. Y él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Imagínate cómo esta gente, ¿verdad?, obstaculizaba cuando la gente se acercaba con sus ofrendas delante de Dios. Dice el verso 17, el versículo clave: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, escúchame bien, los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Decían: no, pues si llevo mi ofrenda, de todos modos el sacerdote va a llegar y ni la va a presentar. Me va a estar ahí arrebatando la carne y va a escoger la mejor carne. Pues mejor no llevo ofrenda. Mejor no me acerco a Dios. Mejor dejo de ir allá a visitar a Dios, ¿verdad? Y entonces de esta manera ponían tropiezo los sacerdotes al pueblo que buscaba de Dios. Fíjate cómo el pecado de estos jóvenes llevaba a la gente a menospreciar las ofrendas de Dios. Ya no querían traer sus ofrendas. Que entendamos, hermanos, no se trataba de dinero, ¿verdad?, sino en aquel tiempo era una manera de acercarse a Dios así. La gente no se presentaba con las manos vacías, tenía que llevar algo en su mano para presentarse delante de Dios. Y además también eran holocaustos, eran ofrendas que se ponían ahí en el altar para ser quemado y para ser llevado como un olor grato a los ojos de Dios. El hombre buscaba de esa manera estar limpio delante de la presencia de Dios. ¿Qué hacían los sacerdotes? Impedían que la gente pudiera acercarse a Dios correctamente. Vamos a punto 4. ¿Qué sucedía con Elí? Elí escuchaba los pecados de sus hijos y no hacía nada para refrenarlos. 1 de Samuel capítulo 2, versículo 22 al versículo 25. Dice: pero Elí era ya muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Yo pregunto, ¿sí escuchaba o no escuchaba? ¿Verdad que sí? ¿Sí estaba consciente o no estaba consciente?
Estaba consciente de lo que sus hijos hacían con todo Israel. Dice, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran tan perversos que cuando venían las mujeres a querer servir en el tabernáculo y se quedaban a velar ahí, estos hombres se metían con ellas. Imagínate lo terrible, en el mismo altar, en el mismo tabernáculo, haciendo perversiones, hermanos. Y les dijo, fíjate cómo es la llamada de atención de un padre que está en tibieza. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Me lo estoy imaginando que así decía. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Era tanto el pecado tan desagradable a los ojos de Dios, que incluso ante la reprensión tibia de un padre, porque era tibia esa reprensión, oye, estás escuchando que tus hijos hacen eso, quítalos. No pueden servir hacia Dios. ¿Cómo es posible que están llegando las mujeres a velar y ustedes se meten con ella? ¿Cómo es posible que traen las ofrendas y mandan a sus criados casi a arrebatar las carnes de la mano de la gente? ¿Qué impiedad están haciendo? No pueden estar sirviendo delante de Dios. Pero lejos de eso, no, hijos míos, no es buena fama la que oigo. Dormían con las mujeres, blasfemaban el nombre de Dios, rebajaban el estándar de Dios. En otras palabras, la gente decía, si ellos que son sacerdotes así viven, pues entonces vivamos como ellos. ¿Sí o no? ¿Quiénes son los que deben dar ejemplo? El ministro, el que está ahí al frente. Pero dice, bueno, pues si los que están en el frente, mira cómo viven, pues entonces hagamos, bebamos, comamos, démonos placeres, que al final no estamos siendo diferentes a cómo vive el sacerdote. Qué terrible, hermanos. Número 5. Elí honraba, ahí estaba el problema. Elí honraba más a sus hijos que a Dios, y ese era el gran pecado de su tibieza. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 27 al versículo 36. Dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Este ya es el reclamo, hermanos. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré, escucha bien, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa.
Yo pregunto, ¿Dios se aira incluso con el pecado de tibieza? Sí, y mucho, hermanos. Elí no estorbó, número 6, a sus hijos en su maldad. Alguien podría decir, bueno, es que sus hijos ya eran mayores. Es que la Biblia dice que los pecados de los hijos no lo llevarán los padres. Sí, sí, cierto, así dice la Biblia. Y cuando los hijos ya tienen una cierta edad, ellos son responsables ante Dios. Claro que sí, claro que sí. No estamos diciendo que no. Porque Dios puso libre voluntad al ser humano. Y cuando llega a una cierta edad, el padre anhela, desea que sus hijos caminen en la verdad. Pero también se dan casos en los cuales, a pesar de que hay un padre que se esfuerza, hay un padre que está ahí, ¿verdad?, constantemente, puede ser que el muchacho cuando crece se va y se descarría. Sí, sí los hay. Sin embargo, lo que yo veo en la Escritura es que Dios reprende a Elí por el hecho incluso de no haber estorbado a sus hijos en su maldad. Condescender con ellos. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 11 al verso 14. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Sí sabía, mas no hacía nada. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ese era el pecado de este hombre, que por su tibieza se le había ido el celo por las cosas de Dios, por las cosas santas. Incluso cuando oía las blasfemias que estos jóvenes hacían contra Dios, él no les estorbaba. Verso 14, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ya no había perdón, hermanos. Está tremendo el texto. Ya no hay manera de expiar ese pecado. Es tan aborrecible que Dios dice: no será expiada su maldad, su iniquidad jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ahora podemos entender Apocalipsis, ¿verdad? Cuando le dice a la iglesia de la Odisea: ojalá fueses ojalá fueses fría o caliente, pero por cuanto eres tibia te vomitaré de mi boca. Y dice el contexto de Apocalipsis 3, Jesús ya se había salido de ahí del trono de la iglesia, se había salido, se había incluso ya encaminado, ¿verdad? Había cerrado la puerta, y antes de dar la media vuelta y dar un paso ya para irse definitivamente, todavía en su amor y en su misericordia dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Un llamado ya personal, hermanos, y él conmigo. Por eso nosotros entendemos que la tibieza no es cualquier pecado. En Elí vemos un padre que no supo educar a sus hijos en los caminos de Dios. Además vemos un padre complaciente. Aun cuando sus hijos cometían pecados, él no los reprendía con firmeza, sino que les hacía llamados de atención, pero no tomaba decisiones firmes. No, hijos míos, no es buena fama, pues quítalos mejor, sácalos del sacerdocio, no los tengas ahí. Pero no, en lugar de eso: ay, hijos míos, no hay buena fama de ustedes, compórtense. ¿Cómo se va a comportar si está todo desviado? Si su corazón está todo entenebrecido, porque no tenían conocimiento de Jehová. El reclamo de Dios es que no los había estorbado en su maldad. Y repito, aunque como hijos mayores ellos iban a tomar sus propias decisiones, porque ya no eran unos niños que se les obligaba, ¿verdad?, a hacer esto o aquello. Sin embargo, Elí debió haber tomado decisiones firmes en su hogar. Eso es lo que provoca la tibieza. No hay celo por las cosas de Dios,
no hay claridad en lo que Dios quiere y demanda de nosotros. No hay compromiso para criar o educar a la próxima generación. Hay un conformismo. Ya cuando mis hijos crezcan, hombre, que ellos tomen su propia decisión. Es un crimen, hermanos, no instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. La tibieza provoca pasividad. No se trabaja activamente con la esperanza de recibir los frutos el día de mañana, por lo cual la tibieza llevará a un hogar a la ruina espiritual, a menos que se vuelva la persona y se encienda para Dios. Segunda parte de este estudio, lo que se llama tibieza o consagración. ¿Cuál es la actitud, por lo tanto, que debemos tener todos los que queremos ver la gloria de Dios en el santuario? Esto es lo que nos interesa ahora a nosotros. Si ya describimos cuál es el enemigo que tenemos que echar fuera de nuestro hogar, y que por cierto, todo cristiano aquí presente tiene que estar con los ojos bien abiertos, porque la tibieza no creas que viene de súbito, viene repentino, no. La tibieza en ocasiones puede llegar a la vida de un cristiano que ha estado con las manos levantadas, pero que empieza a caminar varios años y de repente empieza a bajar las manos sin que se dé cuenta. Y empiezan los permisitos y deja de orar, deja de depender de Dios, deja de asistir a las reuniones, ya no le interesa ir a orar, ¿verdad?, por la gente que se pierde allá afuera, y empieza a darse permisos, y entonces el fuego se empieza a apagar y la persona se entibia. Ya contristó al Espíritu Santo, ya perdió su primer amor, ya el Espíritu Santo no le redarguye, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo trae bien contristado con su carácter, con sus malas formas, etcétera, etcétera. Ya no le habla, ya no lee su Biblia, ¿verdad? Ya no está ahí dependiendo, Señor, háblame, Señor, ministrame con tu palabra. Si quiere la lee, si no, total, ahí el domingo, si me da tiempo llego y que me explique el hermano. Y empieza a venir en una decadencia espiritual. ¿Cuál es el remedio para la tibieza? Encender el fuego. Cuando tú tienes unas brasas, que estoy seguro que tú has tenido la experiencia, en un anafre, un brasero, como quiera que tú le llames, ¿verdad? Está ahí el carbón, y tú le pones fuego y de repente empiezas a soplarle y empiezan a prender, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si tú dejas de soplarle a ese carbón que está encendido? Empiezan a enfriarse, se empiezan a apagar y de repente ya nada más están humeando. ¿Qué tienes que hacer? Hay algo que se llama avivar el fuego. Es decir, llegas otra vez y le empiezas a echar aire y empiezas a soplar, de tal manera que cuando empieza a tronar el carbón y se pone rojito, ¿verdad? Y de repente otra vez vuelve a encender. Eso es lo que necesitas tú hacer en tu vida: avivar el fuego del don de Dios. Hemos hablado que los hijos son el reflejo de los padres. Por lo tanto, si los hijos observan a un padre consagrado, que se entrega a Dios, que su único pensamiento está siempre en hacer la voluntad de Dios, que lo ven haciendo la obra de Dios desde su propio hogar, que lo miran dependiendo de Dios en todo, hasta para tomar una sencilla, una simple decisión, ahí está el padre y la madre de familia consultando a Dios. Siempre lo miran como un padre, como una madre espiritual. Sin lugar a dudas, quiero decirte, los hijos van a ser influenciados por Dios a vivir una vida semejante. Es muy difícil que si el padre está encendido, que si el padre está, ¿verdad?, al rojo vivo, los hijos estén fríos como un témpano de hielo. Es muy difícil ver eso. Cuando los hijos están fríos como un témpano de hielo, en ocasiones, puede haber excepciones, pero en la mayoría de las ocasiones es porque así está el padre también, frío o tibio.
que no influye, que no influencia a sus hijos a las cosas espirituales. En el ejemplo que yo te ponía, imagínate una madre ahí sentada mirando la programación 2-3 horas, ¿verdad? Todos los días, y nunca ven sus hijos que abre su Biblia para ponerse a buscar de Dios, nunca la ven de rodillas en su cuarto, gimiendo y llorando y clamando por sus hijos. Yo quiero decirte, ¿acaso esos hijos serán impulsados a lo espiritual? No, jamás. Al contrario, también serán impulsados a estar ahí pegados mirando, ¿verdad? Con ella. Y no, cuando se acaba una programación, una telenovela, no, la gente no dice, ay, cuánto me dejó, ahora sí quiero meterme a orar y quebrantarme. Al contrario, están en la carne. Solamente las emociones fueron las que se movieron. Están ajenos a la palabra de Dios. Si un padre es inconstante, un padre que no vive lo que predica, un padre desinteresado de las cosas de Dios, que no le da el peso a las cosas espirituales, sino que juguetea, entonces sus hijos no serán influenciados tampoco en lo espiritual. Por eso el mandamiento que hemos estado repitiendo constantemente en esta serie de estudios, Deuteronomio 6, del verso 4 en adelante, que dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas cosas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos en todo momento. ¿Qué quiere ver Dios primero en la vida de los padres? Que tú vivas esa verdad. No podrás enseñar nada que tú no vivas. Pero mira, una vez que te decides entregar a Dios, que buscas su rostro, que comienzas a acercarte al fuego de Dios, que comienzas a arder en el fuego de Dios, cuando sales de estar en la cámara secreta, quiero decirte, sales al rojo vivo, ¿verdad? Tus palabras y tu ejemplo serán como aquel fierro candente. Hace algunos años, para poder poner un sello en el ganado, el ganadero tenía su sello que mandaba hacer y registrar ante el ayuntamiento para que nadie le fuera a robar su ganado. Y mandaban a hacer sus iniciales, ¿verdad?, en un fierro. ¿Y sabes qué hacían? Lo metían a la fragua. Y esa fragua le empiezan a soplar, ¿verdad? Le empiezan a mover ahí algo y empieza a prender y a hacer calentar el fierro al rojo vivo. Y le están dando ahí. Y cuando el fierro ya está al rojo vivo, toman ese fierro que tiene un mango así largo y entonces traen y le ponen a la piel del ganado y se queda ahí un sello, una marca imborrable. No, ya no se puede quitar esa marca después. Está sellado. ¿Sabes? Algo muy similar sucede cuando tú estás en el fuego de Dios, estás en el altar de Dios, estás de rodillas delante de Dios. Hay gente que en ocasiones dice: es que mis hijos no quieren, es que mis hijos son rebeldes. ¿Cuánto tiempo has orado por ellos? ¿Cuántos ayunos has puesto delante de Dios? Decir: Señor, mi hijo, Señor, te encargo, mete tu mano, para mí es imposible. Pero para ti todo es posible, Señor. Cambia las atmósferas, cambia los ambientes. Señor, si incluso hubo momentos en los cuales tú metiste tu mano directamente para poder liberar a tu pueblo, Señor. Hoy no es un pueblo, son mis hijos. Yo clamo por ellos, Señor. Y me pongo como un sacerdote ahí, ¿verdad? Haciendo vallado sobre mis hijos y háblales y llega a su corazón. Y Padre, mete tu mano. Te levantarías como ese fierro candente que cuando le hablas a tus hijos, la palabra queda ahí penetrada y queda sellada para siempre. ¿Qué sucedería si el ganadero agarra su sello frío y llega con sus ganados, ¿verdad? Y le está poniendo ahí el fierro? Los ganados hasta se ríen, ¿no? Pasó nada, no impregnó nada.
no sé yo nada. A veces es así un padre que no ora, pero que quiere ver a sus hijos en el camino de Dios. No vas a tener el fuego que impresiona, que sella en el corazón. Ruégale a Dios. Ahora quiero decirte una verdad y te doy un secreto. Es necesario llenarse de Dios, pero para que Dios te llene de su presencia, primero te tienes que vaciar completamente de ti mismo. Tienes que dejar a un lado tus ideas que no funcionan. Tienes que hacer a un lado tu experiencia que no ayuda. Tienes que dejar tu formación apartada de la piedad de Dios y tienes que vivir conforme a la vida que Dios nos ha trazado. Proverbios 3, por favor, versos 5 al 7. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahí te estoy dando las claves que la Biblia nos deja para todo padre que quiere hacer una buena labor en la crianza de sus hijos. Fíate de Dios. ¿De cuánto porcentaje de tu corazón? ¿De la mitad dice ahí? ¿3/4 partes? De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice: reconócelo en todos tus caminos. No en los que convienen. No, dice en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. A veces cuando los padres no están viendo esta vida espiritual en sus hijos, es precisamente porque no se están apoyando de todo corazón en Dios, sino que se están apoyando en su propia prudencia. Y Dios quiere que lo reconozcas a Él, que lo consideres a Él en todos tus caminos, en todos tus asuntos, para que Él pueda enderezar tus veredas. Te hago una pregunta, contéstatela en tu corazón, no levantes la mano, no me digas amén. ¿Cuántos de los padres presentes se han sentido a veces como que las cosas no funcionan en sus hogares? Como que hay cosas atascadas que no te dejan avanzar. Yo te preguntaría, ¿estás confiando en Dios de todo tu corazón? ¿Estás poniendo a Dios como aquel que lleva el timón o el volante? ¿Estás dejando que Él tome las decisiones en tu hogar, en tu familia? ¿O eres el que quiere seguir llevando la dirección de tu propio hogar, de tu propia vida? Así no funcionan las cosas, amados hermanos y amigos. Tenemos que aprender a rendirnos delante de Dios. Tienes que llegar delante de Dios y decirle: Señor, gobierna tú mi hogar, porque yo solo he tomado decisiones equivocadas. Señor, toma el control absoluto y completo de todo lo que soy y de todo lo que tengo, incluyendo mi familia, mi casa, mi hogar. ¿Cuántos padres el día de hoy se levantarán y empezarán a hacer oraciones a Dios y decirle: Señor, mis hijos crecen? Yo veo como el tiempo se va así, hermanos, mira, rápido. Y a la vuelta de la esquina, cuando despiertas, ya tus hijos están crecidos. Dime si no es cierto. ¿Cuántos dirán: Señor, mis hijos crecen, pero ayúdame a criarlos para ti? No quiero que sean parte de una estadística el día de mañana, en el alcohol, en las drogas. Señor, líbrame, libra a mis hijos, levántalos para ti, una descendencia para ti. Veo en la Biblia la vida de un hombre llamado Job. Todos conocemos su historia, la hemos leído muchas veces. Le conocemos porque este hombre de la noche a la mañana, ¿cierto o no?, le cayó el infortunio. De la noche a la mañana se murieron sus hijos, se murieron sus empleados, se derrumbó su casa, murieron sus ganados y fue un momento de mucha desgracia. En otras palabras, de tener mucho, un día al siguiente ya no tenía nada. Y para colmo de males, le dio una enfermedad terrible. Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies le cayó una sarna. Incluso hasta buscaba ahí pedazos de barro ahí de las vasijas rotas para agarrarla y rascarse, porque era mucha la comezón. Imagínate una comezón insaciable desde la punta de la cabeza. Pobre Job estaba ahí incluso a veces sentado sin hablar nada.
cuando llegaron sus amigos, y digo amigos entre comillas, que lo iban a consolar, pero le fueron a dar una paliza. Llegaron sus amigos, se sentaron delante de él y durante 3 días no hablaron nada. Lo veían en una condición tan tremenda y tan triste que dice, ¿cómo empezamos a hablarle a este hombre? ¿Qué palabra le vamos a dar? Y lejos de consolarlo, dice, no, pues a lo mejor Dios te está tratando así por tus maldades. Y arrepiéntete, Job. Y cuando él empieza a decir, bueno, pero pues si yo, ¿qué he hecho? No entiendo por qué me está pasando esto. Sin embargo, el punto al que quiero llegar es este. Este hombre tenía muchos hijos y tenía ciertas características en su vida que es importante retomar. Job capítulo 1, verso 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Menuda descripción que está haciendo la escritura de este hombre. ¿Cómo lo describe la Biblia? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Podríamos decir que este hombre era tipo y figura de lo que es un cristiano el día de hoy. Y dice la Biblia que cada día se levantaba y santificaba a sus hijos. ¿Sí escuchaste bien? Cada día se levantaba de mañana y santificaba a sus hijos. Vamos a Job capítulo 1, verso 5. Se invitaban los hijos de Job, ¿verdad?, a su casa, y entonces iban los hermanos a la casa de un hermano y ahí tenían un convivio, una convivencia, y al otro día pues iban a la casa de otro hermano y al otro día a la casa del otro hermano y así hasta que terminaba dar la vuelta. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Sabes? Job viene a ser el ejemplo de un padre, cómo debe actuar. Este hombre tenía un corazón sacerdotal para con sus hijos. Era un intercesor. Es decir, pedía por sus hijos, los traía delante de Dios en sus oraciones y ofrecía holocaustos, que era la manera en que los sacerdotes del Antiguo Testamento expiaban los pecados del pueblo. Y yo veo ahí a Job preocupado por sus hijos, preocupado por la situación espiritual de sus hijos, ¿cierto o no? Un padre que trataba de llevar a sus hijos a Dios, que los tenía en el corazón y que buscaba la manera de que sus hijos estuvieran limpios delante de la presencia de Dios. Un hombre digno de imitar, hermanos. Ahora quiero darte un dato. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, comienza con el libro de ¿qué? Génesis. Pero ¿sabes? El libro de Job es más antiguo, de hecho, que el libro de Génesis. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no existía Biblia, que no existía iglesia, que en aquel tiempo no existían reuniones de estudio bíblico. No había pastores, no había hermanos, no había discipulados, no había reuniones de alabanza, no había el Antiguo Nuevo Testamento que hoy tenemos. Es más, este hombre no era ni siquiera del pueblo de Israel. Si leímos bien, Job 1:1 dice que hubo un hombre en la tierra de Uz, no dice en el pueblo de Israel, de la tribu fulana. Y sin embargo este hombre vivía conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Y esa es la manera que Dios busca que nosotros como padres tengamos un corazón vuelto a nuestros hijos. Preocúpate por su vida espiritual. Llévalos a la presencia de Dios. Si están pequeños tus hijos, lee con ellos historias de la Biblia. De verdad. Son consejos que te pueden ayudar mucho. Preséntales al Dios de las Escrituras, conforme a su edad, conforme a su comprensión. Llévalos a que se encuentren con Dios.
Es más, mira, aún en sus fallas, porque las va a ver, seguramente las habrá, en sus pecados, llévalos a que se arrepientan. No los eches a un lado, no les digas, ay, es que Dios se aira con esto, ay, es que tú nada más lo provocas a ira. No, enséñale que se tiene que hacer responsable de sus actos, pero tráelo a Dios, que se arrepienta. Que si dijo una mentira, sí, cierto, la mentira es aborrecible ante los ojos de Dios, pero dile, mira, hijo, habla con verdad. Sí, cierto, esto no le agrada a Dios. Es más, pide perdón a Dios. Y lo estás llevando de una manera práctica, sencilla. Le estás enseñando la responsabilidad de sus actos. Pero no solamente tienes que hacer eso, tienes que orar con ellos y por ellos, hablarles de Dios en todo momento. Si tus hijos son adolescentes, sigue pegado a ellos. Son los momentos cruciales, son momentos difíciles por los cambios hormonales. A veces ni siquiera ellos se comprenden. Y te vas a dar cuenta que de repente están ahí todos sentaditos, quietecitos, y de repente ya explotaron. Porque es una segregación de hormonas desde el cerebro para acelerar su crecimiento. Y esas hormonas provocan emociones, sentimientos. De repente está contento el muchacho y de repente ya se aisló ahí en su cuarto y no quiere salir. Ve a estar con él y sácalo de ahí y tráelo delante de Dios. Debes de entenderlos, porque debes saber tú que necesitan ellos un padre, una madre firme que esté ayudándoles a transitar por esta etapa maravillosa de la vida que es la adolescencia. Sin embargo, también te vas a dar cuenta de una cosa. Antes a tus hijos pequeños, ¿verdad? Les decías, ¿esto? ¿Por qué? Porque es así. Ah, está bien. No, a un adolescente ya no le dices esto así porque es así. Te dicen, ¿y por qué? Te piden razonamientos. Tienes que razonar con ellos. Tienes que darles argumentos lógicos, incluso que te deja la palabra de Dios, para mostrarles a ellos la existencia de Dios. Pero ¿cómo lo vas a poder hacer? Leyendo la Biblia. Tienes que ser un hombre, una mujer de un libro, la Biblia. Y perdón, hermanos, no pegados a la pantalla, leyendo la Escritura, porque los días son malos y necesitamos llenarnos de la luz de Dios. Es la edad en la que debes enseñarle a tus hijos las consecuencias de sus actos, porque ya son responsables ante Dios. De hecho, si un adolescente muere y no muere en Cristo, sino que muere en sus pecados, va a presentarse delante de Dios y Dios le va a pedir cuentas, al igual que un adulto. Por eso necesitamos apresurarnos a que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes no se salgan. Si son niños y están en el reino de los cielos, porque Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos, cerrémosle ahí la puerta, ¿verdad? Y parémonos ahí para que no se salgan, sino que sigan ahí adentro, hermanos, adentro del reino. Que no se nos vayan a salir fuera del reino. Y si tú ves que uno de tus muchachos, ¿verdad?, una de tus señoritas se salió, trabájale, llórale, pídele a Dios, Señor, vuélvelo a meter. Y Dios es fiel, hermanos, Dios es fiel. Si tus hijos ya están jóvenes, es momento de ver la cosecha en ellos. Así como el campesino sembró su semilla y después de esperar un tiempo para ver el fruto, de la misma manera, cuando has sembrado durante la infancia y la adolescencia, ahora vas a esperar el fruto de ver en tus hijos, ¿verdad?, a Dios en sus vidas. Y si se desviaron en el camino cuando crecieron, gran pregunta, ¿verdad? Yo te digo, si tú tienes esa experiencia, no desmayes como padre o como madre. Hay promesa, pero tienes que agarrarte de Dios fuertemente. Escúchame bien esto que te voy a decir. Un padre y una madre cristianos no se rinden nunca. No se rinden nunca. Un padre y una madre que son cristianos pelean la batalla hasta el final por sus hijos. Y es más, se llevan a la tumba. Si en vida, Señor, no logré ver la conversión de mis hijos, pero yo sé que tú eres fiel y que tú me has prometido, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y estoy seguro que tú cumplirás esa promesa, como ha sucedido, hermanos, en ocasiones, gente, cristianos que han caminado con Dios,
que sus hijos o los nietos, ¿verdad?, no querían nada de Dios, pero hasta que el abuelito estuvo en el féretro, entonces en ese momento cayó postrada la nieta y le dijo: Señor, perdóname, perdóname. Ya no lo vio el abuelo, ya no lo vio el padre tal vez. Sin embargo, Dios cumplió su promesa. Quita de tu mente que no se puede. O quita de tu mente también que la sociedad está muy avanzada en la maldad, que todo lo que rodea a tus hijos es depravación terrible. Ahora, yo no lo estoy negando. Claro que la maldad se ha multiplicado exponencialmente. Y por eso la urgencia que Dios tiene, hermanos, de que todo padre despierte y se levante y se encienda para Dios. Te digo algo, estas nuevas generaciones que estamos formando hoy requieren una visitación de Dios en sus vidas. Estas nuevas generaciones, estamos nadando contracorriente, hermanos. Estas generaciones de jóvenes o de adolescentes que tú ves allá afuera están pegadas al internet, dime si no es cierto. Son adictas a las redes sociales. Están ahí mirando, ¿verdad?, los videos de TikTok, y todo el mundo quiere sacar su canal para ser famosos, para recibir el aplauso, el like y monetizar sus canales. Quiero decirte, contra eso estamos luchando, hermanos. Contra eso. Queremos que Dios visite nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros muchachos, jóvenes que estén dispuestos a abrazar a Dios a pesar de la incredulidad que nos rodea. Queremos jóvenes que estén dispuestos a vivir una vida en el camino angosto, que es cierto, aunque es difícil transitar en él, su final es vida. Queremos jóvenes que no se dejen vencer por el materialismo, por la vanidad o por el orgullo o por la sensualidad que este mundo les ofrece en charola de plata, sino que se abstengan en pureza, hermanos, delante de Dios. Queremos jóvenes que no busquen la fama o los reflectores, los aplausos, ¿verdad?, sino más bien, a lo mejor, si tú quieres, una vida en el anonimato, pero conocidos por el Dios vivo y verdadero. Eso es lo que queremos, una nueva generación, hermanos, de jóvenes que miren en la Biblia ejemplos de hombres o mujeres piadosos que sirvieron a Dios en sus generaciones, y que digan: yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como José, aquel que no se vendió a la inmoralidad, sino que incluso huyó cuando la inmoralidad se le presentó. Que tengan como ejemplo aquellos, ¿verdad?, hombres y mujeres de la Escritura. No esos pseudo cristianos que andan ahí en las redes sociales, ¿verdad? Hay todos, bueno, ya para qué los describimos, hermanos, que solamente viven un cristianismo falso y que así le están enseñando a los jóvenes a vivir, ¿verdad? Queremos que nuestros jóvenes se afiancen de la palabra de Dios y que busquen al Dios de las Escrituras, que sepan distinguir de lo que es Dios y de lo que es verdadero, y puedan saber lo que es falso y rechazarlo, hermanos. Necesitamos que Dios visite a las nuevas generaciones, que nuestros niños conozcan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que todo padre ore: Señor, tú prometiste en Isaías 54:13, y te doy la promesa que Dios hizo a todo padre: todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Quién dice eso? El Señor. Que puedas decirle: Señor, cúmplase tu promesa en los míos. Señor, venga un avivamiento en mi hogar. Pero sabes, para que se logre esto, necesitamos padres que arrebaten el reino para sus hijos. Necesitamos padres que sean sacerdotes en medio de su hogar. Necesitamos padres y madres que se sacudan la tibieza y se enciendan en el fuego de Dios. Necesitamos el poder de Dios fluyendo en nuestras vidas. Necesitamos, como Jairo un día salió a buscar a Jesús y no descansó hasta que lo encontró. Y aunque era un principal de la sinagoga, se postró delante de Jesús y le dijo: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos para que sea salva y viva. ¿Y qué hizo el clamor de Jairo? Llevó a Jesús al hogar. Amén. Llevó a Jesús al hogar. Y mira, ¿sabes cuándo llegó Jesús al hogar? Cuando la niña ya estaba muerta.
Pero Jesús tiene el poder de resucitar a cualquiera, por muy muerto que esté. Aunque en tu hogar de repente digas, no, es que mis hijos de veras no tienen remedio, son rebeldes, míralos cómo están, y yo me esfuerzo, y yo trato, y yo esto. Hay alguien que sí tiene poder, es Jesús. Y aun cuando Jesús llegó a la casa de Jairo y su hija ya estaba muerta, Jesús la levantó. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos que los padres tomen su papel en la crianza de sus hijos, que no se distraigan con cosas superfluas o que no aprovechan. Necesitamos padres que hagan vallado alrededor de sus hijos. En pocas palabras, necesitamos padres consagrados a Dios, que amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y entonces Dios levantará familias para su gloria. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a terminar con una oración. Padre, tu palabra es viva y eficaz, y nos enseñas a través de ella cómo corregir nuestra vida, Señor. No, tú no buscas tibieza en la vida de nadie, Señor. Tú buscas fuego. Tú dijiste que fuego viniste a echar a esta tierra. Fuego has traído a esta tierra, Señor. Y queremos que enciendas los corazones de todos los que estamos aquí el día de hoy, Señor. Así como aquellos hombres cuando iban de camino a Emaús, y tú, Cristo, apareciste en ellos y los seguías en el camino y les explicabas que era necesario que murieses. Estos hombres sentían cómo sus corazones ardían dentro de ellos, Señor. Que nuestros corazones ardan de pasión por ti, Señor. No tibieza, Señor. No frialdades. Queremos estar fervorosos, con celo, con pasión, encendidos, que podamos decir como tú decías, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y acabar su obra. Levántate una generación de padres consagrados para ti, Señor. Porque si tú levantas esta generación de padres consagrados, también detrás de ellos vendrán los hijos consagrados a ti. No es cualquier tarea, Padre, lo entendemos. Es una sagrada tarea que tú nos has encomendado. Poder velar por nuestros hijos, pero tienes que comenzar con nosotros primero. Haz la obra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.